Shalom, shalom a todos. Vamos a compartir en este día, en primer libro de Reyes, capítulo 18. Vamos a ver en esta porción, ¿verdad? Cómo pasó muchos días, habían pasado ya 3 años y medio, desde que los cielos se cerraron y de que no había lluvia, ¿verdad? Eso lo habíamos visto. Veamos lo que dice la Escritura. Pasados muchos días vino palabra de Yahvé a Elías en el 3er año diciendo: Ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab y el hambre era grave en Samaria. Aquí podemos ver algo tremendo, ¿verdad? Quizás ya lo habíamos visto en una porción anterior, pero cuando los cielos se cierran de parte del Todopoderoso, porque Él es el que cierra y el que abre, no es el diablo como antes nos hicieron creer, no, ¿verdad? Revelaciones o Apocalipsis nos dice que es el Todopoderoso el que cierra y nadie puede abrir, o el que abre y nadie puede cerrar. No es el diablo, cuidado, deseche esa falsa enseñanza. Y resulta que habían pasado 3 años y medio desde que los cielos se cerraron y no había lluvia, ¿verdad? Incluso nuestro Adón Yeshua en Lucas 4 lo recordó. Él dijo: porque les digo con certeza que había muchas viudas en la casa de Israel en los días del profeta Elías, cuando el cielo estuvo cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambruna en toda la tierra. Yeshua lo vuelve a repetir, ¿verdad? ¿Y por qué se cerraron los cielos? ¿Por qué no hubo lluvia en ese pueblo amado por el Padre? ¿Verdad? Y resulta que no hubo lluvia porque fue consecuencia del pecado, de la transgresión a la Torá. Israel estaba adorando ídolos, había abandonado la Torá de Yahvé. ¿Y qué dice la Torá de Yahvé en Éxodo capítulo 20? ¿Verdad? Habla acerca de no hacernos ídolos, de no honrarlos, de no inclinarnos delante de ellos, porque solo Yahvé es nuestro Dios, el creador de los cielos y la tierra. Cuando a ti te preguntan: ¿y tú a quién adoras? ¿O qué religión tienes? ¿Qué les vas a decir? No fuimos llamados a tener una religión. Usted no fue llamado ni a ser católico ni evangélico. No fue llamado a tener una religión. Usted fue llamado a ser parte del pueblo Kadosh, de nuestro Abba. Usted fue llamado a reconocer al Creador, a Yahvé, como el único Dios todopoderoso. Pero el pueblo de Israel había abandonado la Torá, estaba transgrediendo los mandatos. Y la Torá es muy clara. En Deuteronomio 28, 22, 23 nos dice y nos habla sobre las maldiciones que llegan si desobedecemos la Torá. Los cielos se vuelven de bronce y la tierra se vuelve de hierro, ¿verdad? Esa es una causa de la desobediencia a la Torá. Hay mucha gente que camina bajo cielos cerrados, cielos de bronce. La tierra de hierro no les produce, nada les va bien. ¿Por qué? Por transgresión a la Torá. Por eso es que es muy importante que conozcamos la Torá. La Torá no es religión. La Torá es la constitución del reino. Es lo que el Padre nos ha dejado para que nosotros podamos gobernar y señorear en esta tierra, para que vivamos bien. Pero se nos hizo creer que era una religión o que ya estaba abolida. Si estuviese abolida, Yeshua ni siquiera lo hubiese citado, ¿verdad? Cuando él estaba hablando en Lucas 4. Y dice que el hambre era grave en Samaria, ¿verdad? Había mucha hambre. ¿Por qué? Porque sin lluvia la tierra no produce, los animales se mueren, no hay alimento, ¿verdad? Y esto, entienda algo, no es obra del diablo. Porque siempre los religiosos lo que hacen es atribuirle al diablo toda la culpa. Pero no miramos cómo estamos nosotros delante del Todopoderoso, del Creador de los cielos y la tierra, de aquel que manda la lluvia, ¿verdad? Esto el Todopoderoso lo permitió a causa de la desobediencia a la Torá, ¿verdad? La Torá
Deuteronomio 28-24 dice, Yahvé convertirá la lluvia que tu tierra necesita en ceniza. Tremendo. En ceniza. Y que caerán sobre ti del cielo. ¿Qué cosa? Polvo, hasta que seas destruido. Porque no conocemos Torá, no sabemos qué es lo que nos dice el Todopoderoso. ¿Y qué estaba pasando acá? ¿Por qué llegó? ¿Por desobediencia? ¿Porque comenzaron a adorar ídolos? Allí adoraban a Baal. ¿Por qué? Porque lo conocían como el padre de todos los dioses, lo conocían como un Dios supremo, ¿verdad? Y, y dicen que Baal a él se lo representaba como un toro, tenía cabeza de un toro y el cuerpo pues era de una persona. Este era una deidad cananea, ¿verdad? Y según ellos era el que controlaba la lluvia, las tormentas. Y pues también, si era el que daba la lluvia, era el que les daba producción en la agricultura. Los cananeos creían que proporcionaba la prosperidad económica por medio de buenas cosechas, de que sus rebaños estaban multiplicándose, ¿verdad? Pero ¿quién promovió esta adoración a Baal? ¿Quién cree usted? Acab. Acab promovió la adoración a Baal. ¿Por qué? Porque él construyó un templo para este dios pagano en Samaria. ¿Para qué? Para complacer a Jezabel, su esposa fenicia. Porque Jezabel era la que adoraba a Baal, ¿verdad? Porque ella era una mujer que tenía sus dioses, no adoraba al Dios de Israel. Entonces Acab, manipulado por su mujer Jezabel, hizo lo que ella le pidió y construyó ese altar para Baal, para este ídolo. Y dice que Acab le sirvió y adoró a Baal, que levantó ese altar en el templo en Samaria, que fabricó una imagen también de la diosa Cera. ¿Y qué cree que pasó? Todo eso provocó la ira del Todopoderoso. No crea que lo que la persona hace se queda sin ser pasado por la mano del Todopoderoso. Esa fue la consecuencia del hambre en toda esa nación, por la idolatría, por inclinarse a Baal, por haber levantado altar a Baal en este tiempo. Hoy ya no es Baal personificado así de esa forma, quizás con una cabeza de toro, pero sí puede haber por allí, ¿verdad? Cabezas de cabras. Sí puede haber por allí las cabras que han salido a relucir en estos últimos tiempos, a donde ídolos tomaron de una cabra. ¿A quién creen que están personificando? Tengamos mucho cuidado, porque los que siguen a estos ídolos van a ver que también traen consecuencias más adelante. Porque si algo aborrece el Todopoderoso y lo confronta tanto, es la idolatría. Y dice el verso 3, y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Yahvé. Podemos ver aquí que aún en medio de falsos profetas, aún en medio de todo lo que vivía la gente, ¿verdad? Adorando ídolos, aquí había un varón temeroso de Yahvé. Cuando usted escuche temeroso de Yahvé, era un varón que obedecía a Torá, ¿verdad? Y Abdías administraba en el palacio de Acab. Aquí estaba un varón temeroso. En este tiempo también hay unos cuantos temerosos de Yahvé. No crea que, que todo el mundo se ha inclinado delante de los ídolos en este tiempo, de lo que ha levantado la idolatría en el fútbol, en estas fiestas paganas de Navidad. No, no crea que todos nos hemos inclinado ante estos ídolos. Aún hay unos cuantos temerosos de Yahvé. Y el Padre permitió que Abdías esté en el palacio para cumplir sus propósitos. Así como usted y yo, quizás estamos en un lugar porque el Padre nos tiene allí a causa de sus propósitos. Y resulta que Acab lo manda a llamar. Y escuche lo que dice el verso 4. Y usted léalo allá.
Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Yahvé, Abdías tomó 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. ¿Sabe algo? Jezabel nunca está detrás de sus profetas, de los que se sientan a su mesa, de los que comparten falsas enseñanzas, de los que comparten palabra pero con mezcla, porque hay muchos que veo en este tiempo comparten Torah pero con mezclas babilónicas. Jezabel no está en contra de aquellos que se sientan y le rinden culto a ella. No, Jezabel está detrás de los profetas de Yahvé. Ella busca la cabeza de ellos. Dice la palabra que los destruía, que los acababa. Es tremendo esto. Esos profetas que enseñan y que hablan conforme a la Torá, que confrontan el pecado, la transgresión. Esos profetas que van a hablar la verdad de lo que escuchan del Padre. A esos quiere acabar Jezabel. Y esta palabra que dice que los destruía a los profetas de Yahvé, esta palabra destruir también, ¿sí? Tiene una raíz primaria y nos enseña, traducido, ¿verdad?, del hebreo al español, que quiere decir cortar, derribar, desaparecer, dividir, matar, morir, pactar, perder, perecer, quitar, hacer convenio. Cuando yo leía esto, es tremendo. Meditemos un poquito en estas palabras y veamos cómo actúa Jezabel en contra de aquel que ha sido llamado por el Todopoderoso, en aquel que no se vende ante las propuestas de Jezabel. Lo busca para acabarlo. Y quizás no es muerte física, pero su obra va más allá. Si no logra pactar o hacer convenio con ellos, es decir, si no logra sentarlos a su mesa, su fin será derribarlos, desaparecerlos, dividir, destruir, hacer que perezcan, ¿verdad? Tremendo. Qué importante es que conozcamos las escrituras. Pero allí había un varón justo en el palacio, un varón fiel, que obró a favor de 100 profetas, como dice la escritura. ¿Sí? Estos eran alimentados con pan y agua. Todo lo contrario a los profetas de Jezabel, que comían a su mesa banquetes espléndidos, ¿verdad? ¿Qué comían los que estaban sentados a la mesa de Jezabel? Comían todo lo que nuestro Padre prohíbe. Es decir, comían alimentos inmundos, animales inmundos. Comían cerdo, camarón, cangrejo, calamar, en fin, todo lo que no debemos. ¿Por qué? Porque está prohibido por el Padre Celestial. Usted cuando su médico le prohíbe algo, seguro usted sí le obedece. Porque si el Padre nos ha prohibido algo, porque somos templo de su espíritu, usted no cuida su templo. Tengamos mucho cuidado. Entonces, a la mesa de Jezabel se sentaban todos los falsos, comiendo de sus banquetes espléndidos. Pero este varón justo alimentó a 100 y no solo alimentó, los escondió y los sustentó con pan y agua a esos profetas. Notemos algo, mientras los de Jezabel, ¿verdad?, son alimentados con los manjares inmundos, el verdadero profeta era alimentado con pan y agua. Torá, también puedo decirlo proféticamente. Pan y agua representa Torá. Y dice el verso 5, dijo pues Acab a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallamos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestia. Lo envía a buscar fuentes y ríos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya se estaban muriendo todos los animales. Y hay algo tremendo. El agua, tanto natural, ¿verdad?, como espiritual, es la fuente de vida. Sin agua
no hay vida. Si usted no puede vivir sin agua, ¿verdad? Usted y yo no podemos vivir sin agua. Tenemos que tomar agua. El médico nos dice, tome mucha agua y tomamos mucha agua. ¿Usted se ha puesto a pensar cuánta agua espiritual está bebiendo? ¿Cuánta agua de esa fuente de vida está bebiendo? Sin agua no hay vida. El agua de la Torá es lo que trae vida a cada uno de nosotros. ¿Y por qué el Padre a la idolatría lo castiga o la reprensión viene acá con esta sequía? Porque el Padre siempre va a golpear a donde debe de golpear. Según ellos, ¿verdad? El dios Baal de ellos era el que les daba las lluvias, era el que le daba las mejores cosechas, los mejores ganados. Pero el Padre los golpeó cerrándole los cielos. Y el dios Baal no pudo hacer nada ante la sequía. ¿Qué les demostró el Todopoderoso, el Soberano? Les demostró que solo Él, el Todopoderoso, el Shaddai, es el que cierra y nadie puede abrir. Él cerró los cielos y ningún ídolo lo pudo abrir. No crea de que el diablo cierra. No, el diablo ni cierra ni abre. El que abre los cielos y el que cierra los cielos es el Shaddai, el Todopoderoso, el Dios de Israel, Yohei Bajei. Qué importante es que conozcamos aquello. Y dice que ante la orden de Acab, dice que se dividieron entre sí el país para recorrerlo. Fueron a recorrer, a ver si había en algún lugar agua. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Pero mientras ellos andaban recorriendo, ¿sí? Dice, y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y le dijo, ¿no eres tú mi Adón Elías? ¿Por qué se encontró con Elías? Recuerde el verso 1, ¿verdad? Que el Todopoderoso le dio una instrucción al profeta y Elías salió. Elías dice que se fue en el verso 2. Pero Abdías reconoce a Elías. Mire, algo importante. Qué importante es reconocer el manto del profeta y la honra que se merece, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este hombre se postró sobre su rostro, ¿verdad? Lo reconoce, se bajó quizás del caballo en que andaba, ¿verdad? Y lo reconoce y se postra. Hoy muchos no se bajan del caballo. Hoy muchos, porque son los super apóstoles, los super ungidos, no reconocen el manto del profeta. Y hablo de un profeta de Yahvé, aquel que come pan y agua, aquel que no es reconocido, aquel que no está siendo show, aquel que no tiene el montón de seguidores, aquel que no se hace publicidad. Hay muchos que no se bajan del caballo del orgullo para reconocer el manto del profeta. Este varón, llamado Abdías, reconoció, ¿verdad?, al profeta y le dio honra. Elías era odiado por Jezabel, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque su nombre significa Yahvé es mi Dios. ¡Qué tremendo! Cada vez que Jezabel escuchaba este nombre, el del profeta Elías, le recordaba quién era el Dios de Israel. Por eso lo odiaba más todavía. Y cuando Abdías le pregunta, ¿eres tú mi Adón Elías? Él le responde, yo soy. Ve y di a tu amo, aquí está Elías, ¿verdad? Le da una instrucción, ¿verdad? Ve y preséntate ante Acab. Había sido la instrucción del Todopoderoso. Y ahora Elías le dice, ve y busca a Acab y dile que aquí estoy. Y dice el verso 9, voy a seguir leyendo, pero él dijo, ¿en qué pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Vive Yahvé, tu Elohei, que no ha habido nación ni reino a donde mi Adón no haya sido enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Es tremendo esto. Abdías le estaba contando a Acab que
A Elías lo habían buscado por todos lados, por naciones, por reinos, ¿verdad? Por todos lados. Y les hacía jurar por sus dioses bajo juramento de maldición a todos los que decían, ¿verdad? Que no lo habían visto, por si mintieran y lo estuvieran encubriendo, ¿verdad? Entonces les decía, jura bajo tus dioses, jura por tus dioses y que vas a morir si tú me estás encubriendo. Y Abdías temía que mientras él vaya con la noticia, el Todopoderoso lo lleve en el Ruach a otro lugar a Elías y que cuando vuelva con Acab ya no lo encuentre y entonces lo mate. Por eso era que él le dijo, no, es que entonces si me mata, ¿verdad? Él reconocía también que el pecado de mentira llevaba a la muerte y él era un varón fiel, un justo. Era aquel que guardaba Torah. La Torah dice no mentir, no dar falso testimonio. Entonces, dice el verso 11, ¿verdad? Ahora tú dices, ve y di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá luego que yo me haya ido, el Ruach de Yahvé te llevará donde yo no sepa y al venir con Acab, al no hallarte, él me matará. Y tú sabes que tu siervo teme a Yahvé desde su juventud. Es tremendo. Mire algo. Yo quiero decirte algo que cuando dice aquí que lo estuvieron buscando todo ese tiempo al profeta Elías y no lo hallaron, quiero decirte que el Padre te guarda. Cuando tú eres un justo, un guardador de Torah, aquel que vive la palabra, Él te guarda. El enemigo te puede buscar, el enemigo puede acechar tu vida, pero no te va a encontrar. Puede hacer muchos planes el perverso, pero todos los planes serán destruidos por el abacados. Nada va a prosperar como escrito está. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Pero contra quiénes? Con los que guardan Torah. Y entonces, Abdías le cuenta a Elías, le dice, ¿no ha sido dicho a mi Adón lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Yahvé? Que escondía 100 varones de los profetas de Yahvé, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua. Y ahora dices tú, ve a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Es tremendo. Le estaba diciendo, pero Elías, Jezabel te busca para matarte. Y ahora tú quieres que yo vaya y le diga que aquí estás. Es tremendo. La persecución y muerte que Jezabel estaba haciendo era para los profetas que anuncian la verdad, según como dice la Escritura. Aquellos que confrontan y destruyen todo lo falso que Jezabel introduce. ¿Qué es aquello falso que introduce Jezabel a los creyentes? Falsa enseñanza, falsa profecía. Jezabel está detrás de aquellos que confrontan la inmoralidad sexual, la seducción, aquellos que confrontan la idolatría. Jezabel está en contra de aquellos que traen orden y alineación conforme a los propósitos del Padre. Por eso los busca, los amenaza de muerte. Miremos más adelante cómo al mismo Elías lo va a amenazar con matarle y con cortarle la cabeza y lo lleva a esconder en cuevas, a encerrarse. Hoy no va a ser la excepción. Así como en ese entonces había muchos profetas de Baal y de Acera, hoy hay muchos que se vendieron al sistema de este mundo y no lo confrontan por miedo a Jezabel, por seguir sentados en la mesa de Jezabel, por estar de aliados con Babilonia. Téngalo por seguro que si pudiéramos hacer un cálculo de cada 10 profetas, uno apenas sería de Yahvé, un profeta que guarda Torah. Y los demás, los 9, son contaminados con Babilonia. Ese es el estado actual de la profecía. Y notemos algo. Para eso lo buscaban, para matarlo. Pero el Todopoderoso siempre va a guardar al profeta que guarda y obedece su Torah, que guarda y obedece sus instrucciones. A ese lo tiene protegido. Y cuando Elías escucha todo esto de parte, ¿verdad?, de este siervo, Elías le dice, vive Yahvé Sebaot, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él.
le dice, ve tranquilo, que yo no me voy a ir, ¿verdad? Elías no le dijo movido por emociones, él le dijo, estoy aquí porque fui enviado por Yahvé. Es tremendo, ¿verdad? Hay algo también importante acá, que no debemos de presumir ir ante un principado sin ser enviado por Yahvé, porque Elías tenía que irse a mostrar a Acab y de seguro allí estaba Jezabel. Hoy muchos quieren ir a mostrarse ante un principado sin ser enviado por Yahvé. Tenga cuidado, porque dependiendo del nivel de autoridad que el Padre a usted le haya dado, así debe de moverse, ¿verdad? Así debemos de actuar. No debemos de ir porque simplemente yo también soy profeta, yo también puedo profetizar, yo también puedo hablar. Tenga cuidado. El Padre nos ha dado niveles de autoridad. Si usted aún no está en un nivel de autoridad de ir en contra de un principado, no vaya, porque después va a haber retaliaciones. Elías le dijo, estoy aquí porque el Todopoderoso me ha enviado. Entonces, al escuchar, ¿verdad? Abdías, lo que le dijo Elías, Abdías, ¿qué hizo? Se fue a encontrarse con Acab y le dio aviso de que se había encontrado con Elías. Abdías fue a buscar a Acab. Él fue en su encuentro, ¿verdad? Tal como se lo había pedido el profeta Elías. Y dice el verso 17, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Qué grosero. ¿Eres tú el que turbas a Israel? En otras palabras, ¿eres tú el que causas problemas a Israel? Ay, imagínese usted lo que le dice el rey. Le refirió esta frase, ya que conforme a la palabra de Yahvé, por boca de Elías, el cielo se cerró, ¿verdad? Es tremendo. Entonces, esta palabra turbar, porque le dijo, eres tú el que turbas, también quiere decir revolver el agua, perturbar, afligir, agravar, alborotar o atormentar. Entonces, como Elías había dado la palabra profética, le dijo, eres tú el que has traído toda esta turbación a Israel, tú veniste a afligir a Israel. ¿Y qué es lo que hizo el profeta? El profeta solo fue a anunciar lo que el Todopoderoso le dijo. Así hay mucha gente. Mucha gente dice, no, es que solo palabra de juicio, esa profeta no tiene nunca una palabra buena, solo viene a anunciar juicio. Pero es que el profeta de Yahvé anuncia lo que Yahvé le dice. Muchos no les gustará, así como aquí el rey Acab le dijo, tú eres el que estás turbando a Israel, el que has venido a afligir, el que has venido a alborotar, porque tú veniste, se revolvieron las aguas, ¿verdad? Y quizás sí, podemos decir que Israel estaba afligido, porque obviamente con sequía. Así muchos, ¿verdad? Cuando se encuentran con un profeta de Yahvé, se darán cuenta que las tinieblas se alborotan también. Es tremendo. Solo los falsos profetas dan palabra de bendición y prosperidad, así todo está en ruina espiritual. No les interesa el estado de una persona o de la nación, solamente van por sus intereses. Cuando escucha esto Elías le responde al rey Acab y le dice, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandatos de Yahvé y siguiendo a los Baales, porque estaba adorando a Baal. Ya les hablé quién era Baal. Entonces, ¿qué pasa? Nuevamente repito, a veces buscamos culpables y no vemos que nosotros somos los responsables de lo que está aconteciendo. Por eso Elías le dice, yo no soy, eres tú y tu familia. ¿Por qué tú? Porque tú eres el rey, porque tú eres el que estás gobernando, porque tú eres el que permitiste que se introduzca la idolatría, porque tú complaciste a tu mujer y permitiste levantar ídolos, adorar a Baal, adorar a la diosa Acera. Baal y Acera es tremendo lo que acontece en este tiempo. Estudien escuela profética y se va a dar cuenta. Lo que el Padre nos ha venido hablando todo este tiempo acerca de Baal y de Acera. ¿Usted celebró Navidad? Bueno, usted le dio culto a Acera.
a la diosa del cielo. Entonces Elías le confronta. Eso es lo que hace un verdadero profeta. No tiene miedo cuando es enviado del Padre. Le dice, eres tú y la casa de tu padre. Tremendo, ¿verdad? Yo no soy. Porque han abandonado los mandatos de Yahvé y se fueron tras los Baales. Lo que pasa a muchos en este tiempo. Ah, no, ya no obedecemos Torah porque eso es ley. Ahora estamos en la gracia. La gracia no te da a ti licencia para quebrantar los mandatos del Todopoderoso, que son eternos. Yeshua nunca vino a abolirlos, sino a que le demos la correcta aplicación. Entonces, al escuchar esto, ¿verdad? Yo me imagino al profeta Elías enojado, porque los profetas sí nos enojamos. No crea que no nos enojamos. Y más ante una acusación de esta, que le dijo alborotador, turbador. Entonces, Elías ya había recibido de parte del Todopoderoso una instrucción y se lo dice. ¿Cuál fue la instrucción? Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Es tremendo. Le dijo, congrégame a todo Israel. Allí va a haber una batalla espiritual. No crea que fue para saludarse. Y le confronta y le dice, mira, a todos esos profetas que están comiendo de la mesa de Jezabel, que están disfrutando de los manjares de Jezabel, alimento contaminado, alimentos inmundos, como están muchos ahora. La mesa de Jezabel son las enseñanzas, las prédicas sin Torá, ¿verdad? Sin obediencia a la Torá. Le dice, congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Un monte, un lugar de guerra, un lugar de gobierno. Y aquí se iba a ver quién gobernaba espiritualmente en Israel, quién gobernaba sobre los cielos y sobre la tierra. Habían 450 profetas de Baal, 400 de la diosa Acera, sentados a la mesa de Jezabel, y todos ellos juntos no pudieron hacer nada ante la sequía. ¿Sabe por qué? Porque el único que cerró allí fue el Todopoderoso y nadie pudo abrir los cielos. Y como les digo, ellos estaban muy bien en la mesa de Jezabel con alimentos inmundos, lo que prohíbe Yahvé en Levítico 11. Estaban con falsa profecía, con idolatría, con inmoralidad sexual, con codicia. Jezabel, le voy a decir algo, paga muy bien a los profetas que se venden y que se sientan a su mesa. Y les paga muy bien, dándoles o cambiándoles el don por fama y por apoyo financiero. Estos profetas de Jezabel disfrutaban de su mesa a cambio de decirle a ella lo que quería escuchar y hacer todo lo que ella les ordenara. ¿Usted se imagina cuánto costaba sostener todos estos profetas en un año? Seguro que eran varios millones. Es tremendo. ¿Y qué podemos ver acá? Que la bendición de Yahvé, que era para el pueblo de Israel, se usaba para alejar a su pueblo de la verdad. Mientras los profetas de Yahvé eran alimentados con pan y agua, Jezabel administraba los recursos que daba el Padre para su pueblo Israel, los manipulaba y los usaba para sostener a los profetas que se sentaban en su mesa. Eso pasa hoy. Muchos vendieron su don, vendieron el ministerio por fama y por apoyo financiero. No crea que el Dios de Israel se va a quedar sin pasarlos por su mano. Shalom, shalom.